Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Saludamos a esta hora a William Zarzosa, experto en temas de seguridad penitenciaria. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Señor Zarzosa, la situación carcelaria en nuestro país se encuentra en crisis desde hace ya algunos años y hasta el momento pues no se ha dado paso a soluciones efectivas. Cárceles en las cuales mandan las mafias, donde la corrupción es el pan de cada día y donde lamentablemente hemos visto una violencia sin precedentes durante algunos amotinamientos que se han dado. ¿Cómo se puede lograr finalmente un control adecuado en las cárceles del país? Bien, nuevamente gracias por la oportunidad. La cuestión, sería irresponsable que lo diga, es sencilla, ¿no? Pero es necesario implementar urgentemente un verdadero proceso de recuperación integral del sistema penitenciario ecuatoriano, el cual se dedique exclusivamente a las tareas penitenciarias. Hay muchas personas, y con el respeto que se merecen, que muchas personas dan muchos criterios, y que expertos en seguridad, pero hay muchas de esas personas que dan sus criterios que ni siquiera conocen el acceso de los penales del Ecuador. Para poder solventar esta crisis es necesario conocer a profundidad desde el interior la realidad carcelaria que está atravesando el país, que no es otra cosa que la crónica de una crisis anunciada. Una crónica de una crisis anunciada por el mal implementado nuevo modelo de gestión penitenciaria, que se lo decía con bombos y platillos, que no fue otra cosa que el apuro por tratar de cumplir las expectativas de un exmandatario que daba la disposición, y sus funcionarios lo único que hacían era tratar de cumplir a rajatabla las situaciones, sin contemplar los aspectos estrictamente técnicos que se requiere para poder administrar penitenciariamente un sistema carcelario. Ese nuevo modelo del que está hablando usted hace un momento, que se dio en gobierno anterior, ¿hasta qué punto llegó a complicar la situación de las cárceles? Totalmente. Mire, se procede con la construcción de los megacentros regionales, pero primero, estructuralmente hablando, mal construidos. Pongamos el ejemplo el más patético, la penitenciaría del Litoral. Tradicionalmente la penitenciaría del Litoral era un solo penal, ¿sí?, que tenía un solo acceso. Cuando le reconstruyen, le convirtieron en 12 penales, porque son 12 bloques de 4 alas cada uno, independientes, aunque adosados unos a otros. En materia penológica, en materia de estructura penitenciaria, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Si querían mantener la misma idea de un solo sitio en el litoral ecuatoriano, en Guayaquil, tenía que haberse construido un solo penal con esa mentalidad, y no con 12 accesos independientes de cada pabellón, de cada bloque. Tan irresponsablemente es esta situación que a cada bloque que equivale a un penal, por decir, el bloque número 1 equivale a la cárcel de Babahoyo, el bloque 2 equivale a la cárcel de Tulcán, y así sucesivamente, pero todos están adosados, están en el mismo sitio y hacinados. Y a un bloque de esos se asigna a un guardia penitenciario, a un agente penitenciario, como se le quiera dar el nombre, ¿sí?, a una sola persona. ¿Cómo una sola persona puede controlar la estructura penitenciaria
y al número de internos que están ahí ingresados. Que ese es justamente uno de los problemas más graves que hay al momento, que hay falta de personal, hay falta de guías penitenciarios en las cárceles. Pero a eso también tenemos que aunar un poquito la cuestión conceptual, un tema conceptual que no fue puesto en práctica responsablemente. ¿Por qué digo esto? Porque, como dije hace un momento, solamente se pensó en construir penales por aquí, por acá, y se olvidaron de los marcos conceptuales, es decir, de verdaderos manuales de operaciones cotidianas de seguridad penitenciaria, de tratamiento penitenciario, de asistencia penitenciaria. Y es ahí cuando comienzan las improvisaciones por desconocimiento de la materia. Insisto, a mí me gusta respetar como el que más a las personas y a los funcionarios que durante todo este tiempo han accedido a laborar en el sistema penitenciario ecuatoriano. Pero creo yo que no hay una de las peores formas de corrupción es aquella en la que uno ignora algo y a pesar de eso se hace cargo de algo, ¿sí? Ahora, con relación al hacinamiento, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su opinión acerca del pronunciamiento de Fausto Cobo, que es el nuevo director del SNAI, acerca de que se está analizando liberar a detenidos considerados no peligrosos para la sociedad? Se habla de 5,000 ppl aproximadamente para hacer justamente frente al hacinamiento. Pero ¿usted considera que esa es la solución? Y lo digo y lo pregunto así porque ya de por sí el país, ya de por sí los ciudadanos vivimos con miedo de salir a las calles con el nivel de delincuencia que vivimos actualmente. Es un paliativo, solamente es un paliativo, no es una solución técnicamente valedera. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que de aquí a la próxima semana o al próximo mes o a los próximos 2 meses efectivamente puedan acceder a un régimen abierto o semiabierto 5,000 privados de la libertad. Pero démonos cuenta cómo está el embate delincuencial a nivel general en la sociedad ecuatoriana. Uh-huh. Se supone o se cree y se ve que diariamente podría acceder a la libertad de 5 a 10 o a 20 privados de la libertad. Pero ¿cuántos está capturando semanalmente o diariamente la Policía Nacional? Uh-huh. De todo ese universo de capturas que existe en el país, hay que entender que por lo menos el 70% van a los centros de rehabilitación social. Uh-huh. Entonces, de aquí al mes de noviembre, al mes de diciembre, tendríamos nuevamente copados los espacios intracarcelarios. Entonces, es por eso que es importantísimo, es urgente que se tomen verdaderas medidas estrictamente técnicas en materia penitenciaria, como es lo que yo siempre lo he sostenido, que es urgente la implementación de un modelo de recuperación integral del sistema. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta también que para el personal penitenciario, que también es olvidado, o sea, no solamente los privados de la libertad, el personal penitenciario también resulta ser que está a la deriva por la falta de marcos conceptuales, por la falta de verdaderos manuales y fundamentalmente por la falta de verdaderas directrices administrativas que organicen el trabajo cotidiano, que organicen el trabajo inmediato y el trabajo mediato, a mediano plazo, en miras a poder establecer verdaderos controles intracarcelarios. Uh-huh. En manera, no tanto como que de seguridad como se lo habla así tan a la ligera, sino que en materia de custodia y vigilancia, porque eso es lo que cabe a un sistema carcelario. Ahora, el tema del tratamiento, el tema de la asistencia también se han quedado de lado. ¿Por qué? Porque tan
absurdamente se ha caído en este tema en el ámbito de la omisión. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo más bien omite en hacer o en cumplir con su trabajo, cumplir con su tarea, cumplir con su misión, con tal de no generarse problemas, con tal de no generarse conflictos. El problema del personal de seguridad penitenciaria, de los agentes de seguridad penitenciaria, como les llaman ahora, va por ese mismo camino. No hay verdaderas directrices en base a las operaciones, a las directrices de operaciones cotidianas que se debe dar. Es por eso que todos estos últimos penosos acontecimientos se han venido dando justamente por eso, porque no hay quien se preocupe de lo que está sucediendo en el interior de los penales. Y peor aún, de darse cuenta de una manera preventiva, que es lo que podría venirse. Las alarmas a cada rato se vienen encendiendo, se han encendido y cada vez que se actúan o que se vienen dando son una peor que las anteriores. Señor, mire estos últimos acontecimientos. En febrero ya tuvimos una alarma gravísima. Gravísima. Y ahora se repite nuevamente en julio. Y con más problema y con más dificultades. Ahora, lamentablemente debo cerrar la entrevista por una cuestión de tiempo, señor Zarzosa. Le hago una pregunta final y le ruego una respuesta rápida. Tal vez para el tema del hacinamiento, ya se lo ha puesto en algún momento sobre la mesa, sería conveniente establecer centros de detención provisional para aquellos presos que no cuentan con sentencia. Esto con la finalidad de dividirlos de alguna manera a los presos en las cárceles del país. Es que la doctrina y la normativa manda eso. Tampoco se ha cumplido. No se está cumpliendo absolutamente nada con la aplicación del tema de la bioclasificación interna de los penales. Así es. Es decir, por el estado de la causa, por la causa en sí, es decir, por la clase de delito, por la edad y una serie de aspectos. Es decir, todos entran sin que exista una verdadera clasificación biotipológica, ¿sí? En los momentos en que exista una clasificación biotipológica, ya se podría tener la oportunidad de poder clasificar y, de ser el caso, reclasificar internamente a los internos de los centros de privación de la libertad, que se supone que para eso fueron construidos los megacentros regionales, ¿verdad? Así es. En donde hay gran cantidad de espacios que están inclusive siendo subutilizados. O hay otros espacios que, por ejemplo, los salones comunales, las aulas de educación y todo eso, casi como que están en la subocupación. ¿Por qué? Por el miedo de la seguridad. Entonces, no todos los privados de la libertad tienen la oportunidad de acceder a fuentes de trabajo, porque no las hay, y de pronto inclusive no habrá quien de afuera se atreva a brindarnos unas 40 plazas de trabajo para los privados de la libertad. Así como en los grandes penales, por ejemplo, el típico caso, la penitenciaría del litoral, no hay en dónde ponerles a trabajar a los 40,000. Entonces hay que buscar inmediatamente soluciones valederas que se ajusten a la realidad interna de los penales del Ecuador. Y con esto finalizamos. Definitivamente necesitamos que se hagan cambios integrales en el sistema penitenciario, que tengamos centros de rehabilitación que no existen en nuestro país. Y que obviamente, como conclusión, esta liberación de presos que se ha establecido, que se va a considerar de 5,000 presos, pues no es la solución al momento, es como poner una curita en una gran herida. Además, hay que tener mucho cuidado con el tema de la corrupción, que no vaya a pasar lo que ocurrió con el famoso 2x1, cuando los más beneficiados fueron muchos asesinos y violadores que salieron con ese beneficio en mucho menos tiempo. Le quiero agradecer a William Zarzosa. Él es experto en temas de seguridad penitenciaria, por habernos acompañado en este espacio informativo. Gracias a ustedes, estamos a la orden. Muy buenas noches.